estimados colegas, profesores, estudiantes de la carrera de Tecnología Médica, la mención de Oftalmología, sean todos muy bienvenidos al cuarto Grand Round de la mención, siendo fecha lunes 24 de abril. Damos inicio en esta oportunidad, nos expone la estudiante Valentina María Ángel Lobos. Adelante, Valentina. Buenas tardes a todos, mi nombre es Valentina María Ángel, soy de práctica profesional y presentaré el cuarto caso clínico del Grand Round. La expositora declara no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. Comenzamos. En la ficha clínica tenemos los antecedentes de la paciente, es una paciente de sexo femenino de 61 años, sin antecedentes mórbidos, usuaria de lentes hace 3 años. El motivo de consulta es que asiste a un control por lentes. Pueden ver que la agudeza visual es de 20/50 en ojo derecho, 20/100 en ojo izquierdo. A la biomicroscopía, nada especial en ninguno de los dos ojos. Fondo de ojo, nada especial en ninguno de los dos ojos. La receta de lentes, que se puede ver que hay una hipermetropía con astigmatismo y que llega al 0,9 en ambos ojos. Y una tonometría aislada que se hace a las 11:30 de la mañana con 18 y 17 respectivamente, milímetros de mercurio. ¿Qué haría en el siguiente caso considerando que está teniendo atención primaria? Da una respuesta alternativa. No sé, para que responda algún compañero. Con alternativas, no sé. Vamos entonces con Alexis Cabrera. Yo consideraría, bueno, primero que nada, hola a todos, buenas tardes, disculpen. La cámara Yo ha girado, Alexis. disculpe. Ahora sí, ¿me ven? Sí. Ya, súper. Yo consideraría la alternativa C porque me pareció que faltó tomar la agudeza visual con CAE. Ya, voy a volver. Sí. Continúa, si es que... Lo que pasa es que como está con refracción, por eso no se tomó la agudeza visual con CAE. Como la refracción llega a 0,9. Ya, pero solo eso. Considerando el resultado de eso, ahí vería qué hacer, pero si no hay ningún hallazgo al fondo de ojo, las presiones están dentro del rango normal, por mi parte terminaría la atención en caso de que no haya ningún antecedente más que lo que ya hay. A ver, María Ángel, adelante. Perfecto, sí. Por eso igual puse estas alternativas, porque en verdad se pueden pensar varias cosas de la siguiente atención. En este caso la atendió directamente un médico, y el médico sí solicitó más exámenes. El médico solicitó algunos exámenes por lo mismo, considerando que solicitó algunos exámenes nuevos. ¿A alguien se le ocurre cuáles pueden ser? ¿Por algún otro antecedente? Por favor, que responda Javiera Gutiérrez. Hola, ¿se escucha? Sí. Podría pensar por la astonometría. ¿Podría devolver la diapositiva, por favor? Es lo único que podría pensar por la astonometría, que está un poco elevada, pero no tanto. Y la hora, que podríamos pensar que más temprano puede tener presiones más elevadas. ¿Nada más? No. Valentina. Sí, efectivamente fue por eso que el médico consideró solicitar exámenes, porque más a las 8 de la mañana podrían encontrarse presiones más elevadas, y solicitó una batería de glaucoma, curva de tensión ambulatoria, campo visual computerizado y paquimetría. O sea, a ver, Disculpe. yo sé que son compañeros, Valentina, y va en general para todos, ¿verdad? Y está bien que usted le diga muy bien cuando responde algo bueno, pero su compañero marcó dijo que era la alternativa A, ¿verdad? Y en el fondo correspondería que usted le haga la retroalimentación respecto de que por qué tienen que ser las otras, y que en el fondo no está bien, que tiene que tener otro raciocinio. Lo mismo ahora.
La compañera dijo que la curva de tensión ambulatoria, ¿verdad? Sin embargo, usted, respecto a los antecedentes que presenta, también pensó que sería relevante y así se solicitó el campo visual computarizado y la paquimetría. Por lo tanto, corresponde que la compañera le diga, ¿sabe qué? Está bien respecto a eso. Sin embargo, creo que es relevante también el campo visual por esto, por esto, por esto, y la paquimetría por esto, por esto, por esto. ¿Ok? Estoy hablando hace rato solo. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Nicolás? Sí se Se nos escucha. cayó. A ti se te escucha, Valentina se parece que es escucha. la que se cayó. Ah, se nos cayó María Ángel. Nicolás, ¿quiere comentar algo? Sí, yo quería, en una parte se me cortó un poquito, que estoy en movimiento, estaba en movimiento. Me llamó la atención la máxima agudeza visual, que era 20-25, si mal no recuerdo. Entonces, aprovechando que se nos cayó María Ángel, saber si por qué se debe esa pérdida de agudeza visual. Por lo que entendí, la Alexi preguntó por qué no se hizo con CAE. No alcancé a escuchar la respuesta de la María Ángel, que ahí justo se me cortó, pero hubiese sido importante también saber por qué el CAE hubiese sido una buena opción y por qué ese máximo de agudeza visual no llega al 2020. Nicolás, María Ángel respondió que no... ¿Aló? Ahí volvió, Sí. ahí volvió. Yo lo escuchaba todo el rato, pero ustedes no me escuchaban a mí. Ya, ahora sí. María Ángel comentó, Nicolás, que en base a que el paciente ya tenía una refracción y llegaba a 0,9, pensaron que no era necesario llegar a corregir con el CAE. ¿Tú tienes una opinión diferente, Nicolás? Sí, totalmente. De hecho, recuerden que el CAE no solo se utiliza cuando hay agudeza visual sin corrección, también nos permite saber si es que refractivamente puede mejorar ese paciente. Entonces, si ustedes hicieron todos los procedimientos, pero no pudieron sacar el 2020, el CAE sigue siendo ayuda para ver si es que se puede hacer algo más para sacar ese máximo de visión. Entonces, Claro. sería incorrecto no hacer el CAE porque tiene buena agudeza visual, Ujú. ¿ya? Sí. Y la pregunta a responder al final y al cabo, porque estoy viendo que se están yendo por el lado de la presión, para que no quede ahí desfasado. ¿Por qué no está llegando? Y creo que la respuesta está ahí mismo en la primera diapositiva. Señorita Débora Muñoz Tank. ¿Me escuchas? ¿Sí? Tal vez por la edad, que tiene 60 años. Exacto, o sea, tiene 60 años, va por ahí, pero algo más que hay que agregar. ¿Desde cuándo empezó a ocupar lente? Esa es la relación que hay que hacer. Comenzó a usar lentes hace 3 años y tiene 61 años. Entonces, ¿esa hipermetropía astigmática apareció hace 3 años? Esa es la pregunta. Claro, sí, no hay antecedentes previos, pero se sabe que empezó a usar lentes hace 3 años. Ok, ¿y qué creen ustedes? Pues esa es la pregunta. ¿Qué de la parte optométrica, eso sería normal? ¿Sería normal? Débora, yo no sé, así que me pillaste a mí. Así que, Débora, ayúdame. Teniendo en cuenta que igual tiene un astigmatismo alto, no creo que esto haya sido de hace 3 años. Entonces, ¿cuál fue el factor gatillante que desde hace 3 años empezó a ocupar lente entonces? Y su relación con su agudeza visual. No sabría, la verdad. Gracias, Débora. Dale, Nico, dale. Claro, hay que, sin tener mayor previo información, pero lo que yo me hace pensar de inmediato es que esa paciente, claro, efectivamente ese astigmatismo lo debe tener hace rato, pero el problema es que cuando pierde la visión de cerca, porque hace 3 años tenía más o menos 58 años, 57 años, o sea, ya no había ninguna forma al final y al cabo de ni siquiera con los lentes que venden en farmacia que pudiera ver mejor.
llegó a un control optométrico al final y al cabo, pero ese astigmatismo es, lo más seguro es que lo haya tenido toda su vida, y es un astigmatismo hipermetrópico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que durante su acomodación pudo ver un poquito mejor, o quizás su máximo agudeza visual siempre anduvo entre 0,7 y 0,8, por lo cual siempre tuvo un desarrollo visual de esa agudeza visual. Entonces, al tener ese desarrollo de esa agudeza visual, es muy difícil que ese paciente, con la plasticidad sensorial que tiene al final y al cabo la edad que empezó a ocupar lentes, pueda llegar a un 20-20 de por sí solo, sino que va a necesitar mucho más tiempo del uso continuo y permanente de los lentes para poder quizás llegar al 20-20. Fantástico, genial análisis, Nicolás, muchas gracias. Por eso es importante poder tener esa visión de la parte más refractiva. Y Genial. como comentario, perdón. Sí, dale Valentina, sí. Como comentario extra, en atención primaria llegan muchos pacientes que nunca han usado lentes, que llegan porque necesitan lentes para cerca y uno toma agudeza visual de lejos y no llegan ni de cerca al 0,9, al 1, así que sí es muy común lo que comenta el profesor. Sí, efectivamente, y por eso quise ahí intervenir, porque es muy importante eso. Sí, porque en el fondo te puedes pasar la vida ajustándole el lente al paciente y no te va a llegar más allá. Entonces, finalmente, no sé, para quien como yo que hago retina, empiezo a pensar en un agujero macular y en que esta otra patología, aquí, allá, y la práctica en el fondo me dice que tiene que ver con que el paciente reflectivamente necesita más tiempo de adaptación a aquel lente. Entonces, fantástico, ¿no? Muy buen argumento. Valentina, yo te estaba diciendo a ti que por favor le retroalimentara a los compañeros, no le diga simplemente muy bien, porque ninguno de los dos compañeros que lo ha respondido ha tenido una respuesta asertiva completa. ¿Ya? Aquí nadie va a tener mala nota por no responder o responder asertivamente. La idea es que lo retroalimenten, ¿ok? Sí. Adelante. Bueno, y como dijimos, los 3 exámenes, vamos a verlos a continuación. Tenemos la primera curva que se hizo un poco después de la atención. Podemos ver que hay presiones de 21, 20 y 16 en el ojo derecho y 16, 16 y 12 en el ojo izquierdo. Una paquimetría de 582 en ojo derecho y 585 en ojo izquierdo. Y el promedio de la curva de tensión más la paquimetría en ojo izquierdo da 19,3 y en ojo derecho, perdón, y en ojo izquierdo 14,2. Interpretación de estos resultados. No, atrás. Disculpe. Interpretación de estos resultados de parte de Bruno Zúñiga. Hola, buenas. ¿Me veo y me escucho? Sí, súper. Ya, perfecto. Bueno, acá tenemos la curva de tensión aplanática o ambulatoria, no se conocen de las dos maneras. Y que es lo importante analizar las fluctuaciones, porque al fin y al cabo sirve para poder analizar fluctuaciones anormales. Y hay dos cosas. Primero que nada, que fluctuaciones entre ojos nos encontramos mayor a 3 milímetros de mercurio. Y también en el ojo derecho, entre las 8 y las 16 horas, nos encontramos con una fluctuación de 5 milímetros de mercurio, lo cual está como al borde. Y sobre la paquimetría, profe, quiere hablar. Dele nomás. Después recibimos los latigazos. Dale. Ya, perfecto. Y sobre la paquimetría, también es importante mencionar que se hace la corrección. El paciente tiene una córnea más densa, más gruesa, y se disminuye la presión intraocular. Ok. Gracias, Bruno. Profesora, ya. Sí, tenía la duda de qué significa ese promedio, curva de tensión más paquimetría. Lo que pasa es que salía en las 3 curvas, el promedio de las 3 curvas, más paquimetría. Así salía anotado y salía esa información. Como de ¿Cuáles? las 3 durante el día, como juntas, Las tres, en ya, conjunto. las 3 Sí. mediciones, que no Las sé 3 si mediciones, perdón, las 3 mediciones de curvas de todas las horas. Y ese más paquimetría significa que está Que corregida, está corregido, sí. porque a ver si da 21, 20 y 16 el promedio de esos Sí. tres. ¿Cuánto da? 21 más Da 20 19. más Sí, 16 igual dividido 3. Eso da 19. Y da 19. El punto 3 tiene que ver con... la corrección. Sí. ya, ojo que la corrección paquimétrica en realidad ya no se usa, para que lo tengan presente, y eso básicamente porque ninguna de las fórmulas que se han propuesto de corrección paquimétrica son reales. Sí.
De hecho, Ahora, algo curioso es que está aquí en el 2011 y en las siguientes curvas no está la corrección paquimétrica. Así que, bueno, ahí a lo mejor está la respuesta. Ahora, de cualquier manera, claro, sería relevante cada vez que uno habla sobre corrección paquimétrica, debiese poner cuál fórmula fue la que se usó, ¿ya? ujú, Pero entiendo que estos son datos recopilados, no es que usted haya hecho la corrección paquimétrica, porque así venían los antecedentes planteados en el caso. Así que, exacto. bien, Bruno, gracias. Adelante. Hoy día, oye, Y aquí, hoy día hablamos con Ariane en la clase de glaucoma, hablamos que la fluctuación de la presión interojo es de 2 milímetros de mercurio, o nos quedamos con 3, Ariane, 2 o 3 milímetros de mercurio. Entre un ojo y el otro, 2 milímetros de mercurio. Y la Ya, fluctuación diaria debe ser menor a 5. menor a 5. Ok. Ah, Bien. o sea, se cambió, ya, perfecto. No, Gracias. no se ha cambiado nada. Ah, pensé que estaban 3. Me equivoqué ya entonces. Ya, listo. De acuerdo. Bien. Campo visual. Opa. Mira el campo visual que tenemos aquí, año 2011, cuando estaba de moda. ¿Ah? De hecho, El Matrix. nosotros compramos el FDT el año 2011, a finales del 2011. ¿Te acuerdas, Ariane? Ojo ¿Ah? que este es el Matrix. ¿Cómo? FDT, que ese es el Bueno, Matrix. el FDT Matrix. Matrix. Ahí lo tenemos nosotros juntando polvo también. ¿Ah? A ver, ¿quién interpreta esto, digamos, que sea don Nicolás Vergara? ¿Me escucha, profe? Súper bien. No lo vemos, eso sí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Dentro de este campo visual computarizado podemos ver unos puntos abajo de mancha ciega que están deprimidos respecto a los demás, donde acá la desviación patrón se ven representadas hacia inferior. Lo primero, Nicolás, Eh, lo primero es describir, porque esto no es un campo visual convencional. ya. Lo primero tiene que contarnos de qué se trata este examen, porque en el fondo es otro tipo de prueba. Ya. Entonces, este es un campo visual, umbral 24.2, red de fijación y falso positivo, falso negativo dentro No, de no, los no, límites pero normales. por eso, le estoy preguntando de qué se trata el umbral FDT. ¿Qué es un FDT? Eh, sí. No recuerdo. Sí. Yo creo que pues, desde ahí ya, claro, porque en el fondo ver los datos, pero yo creo que tenemos que hacer aquí, si bien ya no se usa, pero creo que hay que prestarle honor a se merece cierto respeto a la técnica. Así que eh, preguntémosles a Montserrat Varela. ¿Qué es el campo visual umbral FDT? Ya, creo que era el que se usaba para evaluar la vía magnocelular con una frecuencia espacial baja, que Ya, en el fondo creo que no veían puntos, veían como, creo que eran como las líneas blanco y negro. De eso me acuerdo solamente. en función del contraste. Profesor Ariane, ilumínenos. El FDT es un perímetro de doble frecuencia, usa justamente grillas de baja diferencia temporal, perdón, baja diferencia espacial con alta fluctuación temporal, y eso hace que se vean dobles, ¿ya? Y se propuso esta técnica de alguna manera para evaluar la vía magnocelular, sin embargo, no se detectó después que en el fondo no logra percibir los daños antes que un campo visual convencional de estímulo blanco sobre blanco, ¿ya? Lo interesante sí es que efectivamente tiene los mismos índices, tanto de confiabilidad como de análisis de daño. ¿Qué es de size también? Es de size también, sí, por lo tanto es comparable absolutamente con Humphrey. Me llama la atención, sí, que los índices globales estén elevados, ¿ya? Tanto la desviación media como la desviación estándar media. ¿Ya? Ambos fuera de norma, pero ambos elevados. Y ahí lo que yo no sé,
porque efectivamente la desviación estándar media siempre es solo positiva, pero la desviación media yo esperaría haber encontrado un valor negativo. No sé si en este equipo en particular también son valores positivos, o hay algo más ahí. La verdad, me dijeron que estaba dentro del valor, o sea, el rango es de 0, o sea, perdón, de -2 a +2, igual que en el Humphrey, sí. Así que sí, efectivamente ahí como está fuera del rango. No es Entonces, algo como del equipo. ¿y qué significaría eso entonces? Que lo más probable es que, ¿me pregunta a mí o para el general? A usted, dele. Ah, ya. Ya Que que- haya Estamos una baja de sensibilidad en el campo visual y que no se puede borrar con la limpieza del campo. No, perdón, no creo que no me gusta. No, a ver, No. porque ¿qué es lo que evalúa la desviación media? La desviación media. Ajá. Pero no estamos hablando de la desviación media o la desviación estándar. Tienes dos índices globales, tienes tres índices globales, la prueba de mi campo de glaucoma, la desviación media y la desviación estándar media, o desviación estándar patrón, como está corregido. Ujú. Sí. O sea, la desviación estándar patrón a mí no me sorprende, no me llama la atención, porque en el fondo es un índice de homogeneidad del campo visual, ¿ya? Claro. Y por lo tanto, si Es nosotros como miramos, el... Perdón. Perdón, profe, perdón. Continúa. si nosotros miramos el campo visual, efectivamente es un campo que no está homogéneo, ¿ya? Y los valores, los rangos de normalidad van de 0 a 3 siempre en positivo, por lo tanto el más 3,24 no me llama la atención porque yo ese campo no lo veo homogéneo, Claro. ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con la desviación media? Es que es como comparando con lo que se obtuvo con lo esperado. Exactamente, ¿cierto? Y en el fondo tener Ujú. un valor positivo por sobre la norma o por Sí. sobre los valores, los rangos, ¿cierto? De confiabilidad o de normalidad, ¿qué te dice? Está muy bueno. El paciente tiene una sensibilidad mayor a la esperada o mayor a la media de la población para esa edad. Sí, eso mismo, iba a hablar, no sé si es que se me traba el micrófono, pero iba a hablar de la edad, que lo más probable es que tenga que ver con la edad del paciente y a quienes se ha analizado en la edad del paciente. Claro, pero cuando tenemos pacientes con sensibilidades mayores, acuérdense que ese es el nombre que le ponen a estos pacientes los happy trigger, ¿cierto? Que es el paciente que toca y 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 toca, y en el fondo ve o no ve, el paciente toca igual, ¿cierto? Entonces, en el fondo a mí me llama la atención esa sensibilidad mayor a la media, y si ustedes se fijan incluso en el gráfico de desviación total, también tenemos valores que son bastante por sobre lo esperado. 34, 34, 20. Sí, Mira, Sí. este evaluaba el punto central, no me acordaba de eso. sí, Claudio, mira el gráfico el de desviación total, el Hay de la 6, izquierda. 7, 5. No es normal encontrar esas sensibilidades más altas, porque ahí lo que le está comparando es con la población de la misma edad. ¿Te fijas? Entonces lo que uno esperaría es encontrar 0. ¿Qué es lo que encuentras tú habitualmente? Algún 1, un 2, ¿cierto? Y el resto son Creo que valores se encuentra negativos. aquí. El paciente tiene Sí. menor sensibilidad que la esperada para la edad. Espérame, Entonces, recordemos una cosa, ¿estos pacientes del FDT se corregían refractivamente? Sí, no. puedes hacerlo con la corrección óptica del paciente, con su lente. Ujú. Ahora, si esto es desde la misma fecha, sí. Porque recordemos que el FDT Matrix, ¿verdad? El objetivo de supuestamente eran pruebas más cortas para la detección precoz de glaucoma. Supuestamente nosotros íbamos a detectar a través de su vía de evaluación de la vía magnocelular, de detectar mucho más precozmente el daño campimétrico a partir de pruebas más cortas. Supuestamente el examen era más resumido, ¿verdad? Sí. Sin embargo, ¿cuánto demoró esta prueba? 5 minutos 12. 5 minutos 12. Lo que pasa, Claudio, es que este es un umbral completo, ¿ya? Sí. Es equivalente al umbral completo de Humphrey, no al cita estándar que nosotros hacemos habitualmente. Ok. Mira, qué bueno recordar. Muchas gracias, Valentina, por recordarme este examen, que debiesen aparecer por ahí algunos campos visuales todavía, aunque claramente ya se dejó de vender, se discontinuó el equipo, etcétera, ¿ya? Pero nos Sí. permite entender mucho mejor manera el comportamiento del campo visual.
sobre todo cuestionar algunos índices, como por ejemplo una desviación media positiva, ¿no? Bien, adelante Valentina. Ya, ¿me escucho bien? Sí. Ya. El tratamiento que se indicó después de este campo visual, que fue lo que después, fue Travatán. Eso es lo que tiene anotado la ficha. Ahora se realizó una curva, se indicó hacer más curvas, pero la paciente no se presentó hasta que se insistió, y la paciente se presentó el 2014 a realizarse una curva. Estos son los resultados de la curva. Los van a... Comenten usted misma, porque ya hicimos una interpretación. Ya. Entonces tenemos a las 8 en el ojo derecho 20, lo mismo fluctuación de 2 en el ojo derecho entre distintas horas. Vemos que están un poco más altas las presiones que la vez anterior, pero están más parejas, hay menos fluctuación entre ambos ojos y entre horas. Ok, adelante. Ariane. ¿Alguno de los compañeros, Claudio, no tengo la lista abierta acá, qué les llama la atención de esta curva? A ver, yo te digo quién responde. María José Ramírez. Hola, buenas. Buenas. Me llama la atención que en el ojo izquierdo subió la presión, pero como dijo la compañera Valentina, son más similares entre el ojo derecho y el ojo izquierdo, ya no son tan diferentes. Y que en el ojo derecho esta no bajó. Quizás pudo haber bajado un poco más la presión del ojo derecho para hacerse más semejante a la del ojo izquierdo en vez de que fuera al revés. Y creo que eso es lo que destaco. Pero el resto lo mismo. ¿Qué le falta? ¿Qué me falta? La paquimetría, que ya no se hizo. Debe ser la misma que hace 3 años. ¿Tú dices el tratamiento? A la paciente se le indicó Travatán. Ah, la BioTarget. No, A la paciente se le indicó Travatán. ¿Esta curva está hecha con tratamiento, sin tratamiento? ¿En qué condiciones se hizo esta curva de tensión? Claro. Antes de analizar cualquier número, ¿cierto? La sesión anterior supimos que quedó con indicación de Travatán, independiente que la paciente se haya perdido. Hace 3 años atrás. Sí, pero ahí quedamos. Ah, claro, no sabemos si la paciente siguió el tratamiento, si se echaba bien las gotitas, si se tomaba las gotitas, y tampoco tenemos la presión intraocular a la que se buscaba llegar. Ya, pero independiente que no tengas la presión target, en el fondo después de la primera curva de tensión tú buscas bajar el 25-30% de la presión basal, ¿cierto? Perdón, hay algo que me perdí. Ahora en las curvas de tensión como que uno pone la BioTarget. No. No lo he visto nunca. No. Ah, ya. No. Lo pensé por la diferencia entre el ojo izquierdo y el derecho, que no sabía si el ojo derecho debía bajar hasta el ojo izquierdo o si está bien que el ojo izquierdo haya subido un poco. Okay. El tema es que está con tratamiento o no está con tratamiento. Gracias María José. Ariane. Adelante Valentina. Efectivamente. Se solicita un campo visual computarizado después de esa curva de tensión ambulatoria. Por lo mismo, Entonces, déjame, Nicolás Valdés. Interprete. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si bien el paciente está con tratamiento o debería estarlo, el campo se ve más alterado que el pasado, pero aún así la división media sigue aumentando hacia lo más positivo. Entonces me parece curioso. Quizá el efecto aprendizaje debe ser el segundo, pero no lo encuentro lógico. Pero la desviación media está más positiva que la anterior. ¿Sí? Era 250, me parece, anterior. 2.3. Entonces, y bueno, en la división estándar patrón, el campo sigue perdiendo homogeneidad. Pero
La verdad no sé por qué la desviación media sigue aumentando, es como si estuviera más, mejor que un paciente normal. Si tuviera mayor sensibilidad. Valentina. Sí, la verdad, nosotros igual estábamos preguntándonos lo mismo antes, así como por qué aquí aumentó más que en la anterior. La verdad nos preguntamos más eso que lo que estaba planteando inicialmente la profesora. La verdad tampoco tenemos respuesta de por qué está, tampoco, a mí tampoco se me ocurre una respuesta de por qué está aumentando, siendo que se supone que se perdió homogeneidad en el campo visual. Puede ser aquello que nos respondió, que nos iluminó Nicolás al principio, como que se iba adaptando a los lentes. Es que todo depende si el examen se hizo con corrección o sin corrección, porque si se hizo con corrección, el paciente se fue adaptando a la refracción, era justamente lo que nos comentaba Nicolás al principio, ¿verdad? A lo mejor por ahí puede estar la respuesta. Bueno, lo De hecho, importante, el Nicolás pone el levantadito para arriba. ¿Ah? Mira, lo importante, independiente de que no tengamos la respuesta, lo importante es que hagamos la reflexión y nos empecemos a cuestionar, bueno, ¿qué pudo estar pasando? Y tengamos posibles respuestas para esto, ¿ok? Y no nos entreguemos simplemente así porque es así, no, ¿ok? Bien, adelante. y el ojo izquierdo, que tiene igual. ¿Valdés opina lo mismo? Sí, opino lo mismo. Más, se disminuye el campo visual, o sea, hay más pérdida de sensibilidad, pero la desviación media también aumenta. Ahora, ¿usted logra identificar algún tipo de patrón de daño en la campiometría? Diga superior, es como un hierro, un posible hierro. Ok. Bien, eso es importante, pues, Nicolás. O sea, el campo visual, yo sé que sus índices son relevantes y yo sé que la profesora les dice, tomen en consideración solamente el mapa de desviación, pero claramente el mapa de grises y los números de alguna manera empiezan a mostrar cierto patrón. Si en el fondo el diagnóstico del glaucoma tiene que ver con el análisis y la interpretación de los patrones de daño campiométrico, ¿verdad? Mira, el Bruno comenta, hay modificación en la prueba de mi campo de glaucoma. Hoy día Ariane me dijo, eso ya no existe. ¿Qué opina? ¿Por qué hoy día en la clase Ariane me dijiste, eso ya no existe? Lo que pasa, Claudio, es que teniendo tantos otros índices y parámetros para poder comparar, en realidad la prueba de mi campo de glaucoma es demasiado grosero. ¿Ya? Además que tienes que pensar que la prueba de hemicampo de glaucoma lo que hace es comparar 5 zonas del hemicampo superior con 5 zonas del hemicampo inferior. Y cuando tú tienes 2 zonas, por ejemplo, zona escalón nasal medianamente igual alterada en el hemicampo superior y en el inferior, la prueba de hemicampo de glaucoma te va a arrojar que está normal. Porque en el fondo, si tú comparas arriba y abajo, el daño es el mismo. Ok. Bruno, adelante. Pero pensando en este caso de que no hay algunas pruebas, como por ejemplo el BFI, no se puede hacer GPA, ¿podría tomar algún mayor análisis la prueba de mi campo de glaucoma? Porque No, ya no contamos con esos parámetros, que igual son importantes al hacer el análisis. Y estamos igual hablando del 2014-2011. sí, en ese caso lo que te conviene, Bruno, en realidad es hacer una comparación de índices globales, desviación media y desviación estándar patrón. Ah, ya, perfecto. Eso en el fondo, porque podrías haber tenido en la primera, si hubiese estado un poquitito más alterado, también lo habrías tenido fuera de límites normales. ¿Ya? Claro. Entonces, en el fondo, tener la prueba, en el fondo, está dentro de límites normales, dudosa o fuera de límites. En el fondo, tienes 3 posibilidades, verde, amarillo, rojo. ¿Ya? Entonces, si tú quieres saber si efectivamente hay progresión, lo que tienes que ver es, en el fondo, qué es lo que está pasando con la sensibilidad. Entonces, esos otros parámetros son más adecuados para poder comparar y poder hacer evolución o progresión del daño. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora, Ariane, yo te conozco de esa fecha. En aquella fecha, tú, el índice de la prueba de mi campo de glaucoma lo consideraba un índice relevante, ¿no? No, porque siempre me cuestioné un poco lo mismo. ¿Y qué pasa si está alterado arriba y abajo? ¿Ya? No, yo en su fecha era algo que miraba, porque lo que es relevante. Sandra, Sí lo miraba, pero creo que eran más relevantes los otros valores, porque al final son zonas, además, que compara superior con inferior.
pero sí era más específico el resto. Pero sí, claro, hace tiempo atrás sí lo mirábamos tal vez más que ahora, porque no existiendo todos los valores que aparecen ahora en el campímetro. Da igual, da igual. Bueno, por eso hago retiro. Bueno, en fin, sigamos. Y después de lo anterior, tuvo un control con el médico, donde se puede ver la refracción, y que ahora llega a 20-20 parcial, que mejora un poco del anterior. Y ahora se indica, aparte del Trabatán, timolol. Y se indica una curva de tensión en 4 meses con una PIO target de 16-17 Ok. milímetros de mercurio. Ahora, Nico, el astigmatismo aumentó considerablemente, ¿no? Sí, claro, eso también es parte de, porque cuando uno hace primero una primera refracción, al paciente le cuesta mucho discriminar los cambios, entonces no puedes dejar una refracción 100% al principio. Entonces, a medida que tú vas haciendo los controles año a año, no es raro esperar que siga aumentando. ¿Por qué? Porque ahora sí puede percibir los cambios. Y al percibir los cambios, tú puedes guiar mejor la refracción y llegar a un mejor número. Y cada vez debería ir mejorando la huesa visual. Ok. Adelante. Y esta es la curva de tensión que se realizó 4 meses después, como 5 meses después en verdad, y vemos que hay una baja en las presiones. Ramón Salinas, interprete. Ramón. ¿Se escucha? Sí. Acá se observa que después del tratamiento las presiones sí se vieron como afectadas, ya que bajaron en todas las horas del día que se les hizo la curva de tensión. La planita. Ya. Bien, adelante, Valentina. Ya. Algo importante indicar es que después de esta curva de tensión, la paciente se deja de atender en la atención primaria por estudio de glaucoma y pasa al hospital. Y, por así decirlo, se pierde registro de qué pasa con el seguimiento de su glaucoma, porque pasa a ser controlada por el hospital, y los sistemas que se usan son totalmente distintos. En APS se ocupa Rayen en todo Chile, y al menos en este hospital se ocupa Florence, y no son como compatibles. Así que no pudimos obtener más información de qué pasó con la paciente con su glaucoma. Y entre medio, perdón, fue diagnosticada con diabetes mellitus, siendo que antes no tenía antecedentes mórbidos, y según indica la paciente está controlada. Al menos en el CEFAM se le entregan los medicamentos. Okay. Y aparece la paciente el 2017 para un fondo de ojo, después de que se diagnostique esta diabetes. Opa. Vamos aquí. Ignacio Sepúlveda. Hola, buenas. Hola, hola. En el ojo derecho me llama la atención estos como loops en el nervio óptico, que también podría estar asociado a neovascularización. Y en el ojo izquierdo la papila un poco inclinada, pero más que eso no me llama la atención. La parte negra podría ser por artefacto, pero eso. Dilatación de pupila. Se nota que eso es dilatación de la pupila. Sí, eso mismo voy a comentar, sí. Sí, ahora. Tranquilo, tranquilo, Ignacio. Porque usted habla de un posible proceso de neovascularización, sobre todo después que escuchamos retinopatía diabética. Pero, ¿qué me esperaría yo en un fondo de ojo de un paciente que tiene neovascularización en la cabeza del nervio óptico, o neovascularización o un proceso fibrovascular asociado a retinopatía diabética en el resto del fondo de ojo? Hemorragias, microneurismas. Y este paciente... Acá no hay nada. Entonces, yo creo que van por el lado de esta formación de estos loops, ¿verdad? Loops, ok. Ahora, algo pasó ahí, porque además también lo que me llama la atención en el ojo derecho, esta formación, esta atrofia del epitelio pigmentario retiniano, es bien del polo posterior, porque fíjense que hacia nasal no hay.
¿será que este paciente tuvo un accidente vascular? Y mejoró, y a lo mejor hizo algún proceso de neovascularización y quedó ahí, y después mejoró. No lo sé. Difícil saberlo, la verdad. Aquí algo pasó entre medio. A De mí- hecho, perdón. Sí, adelante, Valentina. No, eso mismo nos llamó la atención, la atrofia, lo vimos con mi profe. A mí me llamó la atención esta foto porque más adelante hay una foto que tomé yo y ya me llamó enseguida la atención estos vasos alrededor del nervio óptico. Y aquí, si uno se da cuenta, se ven los vasos de coroides en el ojo derecho y en el ojo izquierdo no. Y eso igual me llama a mí al menos me llama un poco la atención de por qué, si tiene la misma edad, tiene la edad, si toma al mismo tiempo. Y sí, igual me llamó la atención la atrofia, aparte que es hipermétrope, como que primero fue como, ¿y si es miope la paciente? Es hipermétrope, entonces llamó la atención. Ariane. No, nada. ¿Cómo? ¿Me querías preguntar algo? Es que dijiste 3 años escribiste. Porque Ah, es que dice que Tomás decía que habían pasado varios años, 3 años, no es tanto. no es tanto, no es tanto. Hago tiempo suficiente para que ocurra un proceso de oclusión vascular y después haya mejorado. Eso sí, pero no como para una evolución de una retinopatía diabética. Sí, no, la Claro. retinopatía diabética claramente no está. Esos procesos de formación vascular, yo veo unas exudaciones por ahí, muy pequeñitas, pero casi nada. No, es un fondo de ojo en ningún caso de un paciente diabético. Por lo menos. Ok, interesante, adelante. Sí. Este es el 2021, que aquí agregamos como un pequeño dato de que hay tonometría aislada, ojo derecho de 15, ojo izquierdo 18. Esto fue tonometrías aisladas que se toman como de rutina cuando se hace fondo de ojo a partir de este momento. ¿Con tratamiento, sin tratamiento, con qué? Con tratamiento, está con tratamiento. El mismo Se supone que está la paciente le preguntamos, ¿estaba poniéndose las gotitas? Y nos dijo, sí. Esa es todo tenemos que confiar en la palabra de la paciente. Okay. Ahora, yo empiezo a ver alguna alteración atrófica también a nivel macular en el ojo izquierdo ahora, que antes no estaba. A ver, vuelve atrás. Siguiente. Se empiezan a visualizar los vasos coroides. A lo mejor puede que sea una degeneración del EPR asociado a la edad simplemente, ¿no? Y paso a la siguiente, hay más fotos. Dale, adelante. Esta es tomada del 2023. Ojo derecho a esto. Sí. Aquí se supone que se encuentra un hallazgo extra, no sé si lo ve usted, si algún compañero lo quiere describir. No, yo no lo veo. Bueno, quizás por la calidad de la foto, pero esto se analizó, bueno, lo analizó DART, y aquí se encuentran algunos puntos e indica retinopatía diabética, no sé si ¿se ve mi puntero o no? Es que se borra y se pone borroso y después se corrige. Pero, Ah, ya. Pero eso- está como a su superior del nervio óptico y de ahí hay un punto aquí en la rama inferior. Aquí no, Se ahí ve un punto se también. ve un exudado. ¿Qué eran los exudados que Sí. yo les comentaba? Si estaba antes, estaban antes. Mire, vuelvo atrás. Ah, ya. A ver. No Que me- aquí no se ve esa parte, pero sí aquí arriba, ¿o no? Sí, ahí arriba se ve algo. Sí, pero recién, al menos aquí lo detectó DART, lo Ok, informó DART. Sí. ok. Y ojo izquierdo. ¿Viste cómo se ha ido aumentando el proceso atrófico? El proceso atrófico que no se veía el año 2017, ahora como que está. Entonces, eventualmente esa atrofia no es secundaria a algún proceso oclusivo, sino que es un proceso del avance del avance de la edad normal de este paciente. Igual quería poner estas fotos porque llaman enseguida la atención estos vasos alrededor del nervio óptico y uno podría pensar en neovascularización. Pero si uno ve cómo se ha mantenido bueno, lamentablemente no tenemos otros exámenes que nos podrían servir para hacer seguimiento de esto, pero la verdad, si hubiese sido neovascularización, la verdad yo esperaría
un daño mayor, que se viera un daño mayor con el paso del tiempo, porque 2017, entre medio también la paciente no asistió a fondo de ojo, ni el 2018, ni el 2019, ni el 2020. Por eso recién ahí el 2021 y el 2023. Así que eso. Adelante. Y ahora con todo lo anterior, hipótesis diagnóstica. Ok. ¿Qué opina al respecto Carolina Rodríguez Tobar? Se escucha. Sí, pero no Ahí se... activé la cámara. Ahí Ahí la se... activé. Se me imagina que con todos los datos recopilados, tanto de la fluctuación de la presión intraocular y este efecto campimétrico que se encontró, un glaucoma, mi hipótesis diagnóstica. ¿Solo eso? Y sí, la diabetes, quizás una retinopatía diabética por la diabetes. La compañera le dijo que tenían un hallazgo de exudados en la región superior. Que DART, imagina, DART lo identificó. Entonces, que DART que dijo que tenía retinopatía diabética, entonces no es quizás, el paciente tiene retinopatía diabética leve, ¿verdad? El paciente tiene un proceso atrófico asociado probablemente a la edad de la región macular. El paciente tiene un astigmatismo hipermetrópico en ambos ojos. También, sí. El paciente tiene diagnosticado y está en tratamiento de glaucoma, ¿verdad? Así que hay varias cositas ahí. No sé si se me escapa algo, Valentina. No. Una cosa, pero lo vamos a ver. Ya, hipótesis diagnóstica, glaucoma. Supuse que se iba quizás nombrar neovascularización de nervio óptico, pero no. Vasooptociliares o CHANT, que voy a explicarlo, y retinopatía diabética. Y hipermetropía y astigmatismo, que no lo coloqué. Y aquí solo porque se vieron los vasooptociliares y muchas veces se ven en estos procesos de oclusión de vena central de retina, pero la verdad, si es que alguien lo decía, se verían otros hallazgos en retina, la verdad, pero es un mecanismo compensatorio los vasos optociliares cuando hay una oclusión de vena central de retina. Entonces, por si acaso alguien lo decía, lo puse también. Fantástico que haya puesto el nombre, porque a mí se me había olvidado el nombre de los vasos sanguíneos. Si se fijan, los vasos salen desde el reborde del disco. Por eso que eso refiere a vasos optociliares, ¿verdad? Porque vienen desde la circulación coroidea. Sí, ¿Ah? exacto. Bien. Y el diagnóstico presuntivo, o sea, diagnóstico, ya lo sabemos, pero hay algunos que no están 100% confirmados: glaucoma, vasooptociliares o CHANT y retinopatía diabética. No, acá puse mal pero pronóstico. Quick, Ya. Sí. Marco Moya. Hola, buenas. Buenas. El pronóstico debería ser bueno si es que el paciente se sigue controlando y sigue con su tratamiento antiglaucomatoso. Y también, con respecto a la diabetes, también tiene que controlarse la patología de base para que no siga avanzando. Efectivamente, el tratamiento ha mantenido la presión controlada y la huesa visual no se ha visto afectada, por lo que podría parecer bueno. Sin embargo, no contamos nosotros con un campo visual actual. Entonces, la huesa visual solo habla de la visión central. No sabemos si el campo en el daño visual, si podría estar afectando, si está avanzando. La verdad, no lo sabemos. Entonces, no sé si se podría decir que es exactamente bueno, pero sí, pareciera bueno por la huesa visual y porque la presión intraocular se ha mantenido dentro de todo, dentro de los valores del rango que se espera. Y en seguimiento, ¿qué exámenes pediría y por qué? Aquí falló la animación. Ya lo comentó, avance nomás, ya estamos en la hora, Valentina. Remate el caso. Sí. Bueno, campo visual computarizado, como dije antes, angiografía fluoresceínica para confirmar que efectivamente esos sean vasooptociliares o CHANTs y no hay algún proceso neovascular. OCT macular y de nervio óptico, sería genial también tenerlo, en especial el de nervio óptico, considero, en el ojo derecho, y una curva de tensión actual también. Y quería hacer una reflexión cortita de que un buen seguimiento de este paciente, como ven, este paciente tenía como muchos cuadros y nunca pudimos conectar todo al 100% porque
Primero estuvo un par de años en glaucoma, luego lo vimos por fondo de ojo, pero no sabemos ahora nada de glaucoma. Entonces, más que nada recalcar eso, un buen seguimiento en los centros donde se pueda hacer, mantenerlo, y si podemos nosotros incentivar a que estas plataformas, como es Rayen, que es de APS, y Florence, por ejemplo, en el caso de los hospitales, se pudieran unir, y así nosotros, por ejemplo, como tecnólogos médicos en una UAPO, pudiéramos tener información que se tiene en el hospital, la atención podría ser mucho más completa, en especial en atención primaria, donde somos la primera línea de pesquisa de enfermedades que no solo afectan a la salud visual, también a la salud general del paciente, porque se pueden detectar tumores y muchas otras cosas. Así que eso. Muchas gracias a todos. Faltan mis papers. Hay 2 papers, uno que habla de la relación entre glaucoma, como al detectar retinopatía diabética en pacientes diabéticos también se puede hacer una pesquisa de glaucoma con la excavación, así como principalmente se centra en esa parte, en el tema de la excavación, y como la prevalencia de vasos optociliares en pacientes sanos, por si quieren verlo también. La verdad yo no había visto mucho de vasos optociliares, así que creo que sería interesante que lo puedan revisar. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que yo lo nombro muy poco. Yo hablo del shunt, pero en el fondo nunca había hablado de los vasos optociliares. Y creo que aquí cabe de perilla, porque en el fondo podría pensarse de que se habla de neovascularización, pero claramente no existe. Tienen que haber otros hallazgos previos para uno poder hablar de neovascularización. Pero lo natural sería que, sobre todo en ustedes que están recién empezando, es que hablen de neovasos, ¿verdad? Así que en el fondo siempre tener este concepto muy bien incorporado. Lo voy a incorporar en mi clase, la terminología valentina. Muchísimas gracias. Se habla en clases de atención primaria, hablan sobre estos programas de registro y seguimiento de los pacientes, Rayen y eso, ¿le enseñan sobre eso? ¿Valentina? La verdad se nos muestra, pero yo he aprendido mucho más estando en la UAPO. La verdad, yo por ejemplo, yo no sabía exactamente cómo funcionaba el sistema y tampoco sabía que no estaba conectado al hospital. La verdad pensaba que había una conexión mucho más cercana con el hospital cuando uno estaba en atención primaria, y la verdad son 2 entidades casi completamente distintas. Solo si tienes como un contacto directo con algún tecnólogo, algún médico, tú puedes averiguar qué pasó con el paciente después. Y nos pasa mucho porque se atiende hasta los 65 en atención primaria, excepto en el fondo de ojo, que ahí ya se atiende todo. Pero a veces uno encuentra cosas en fondo de ojo raras y uno no sabe qué pasó. Por ejemplo, hace poco encontramos una oclusión de vena central y nosotros pensábamos que el paciente sabía y al final fue derivado de urgencia prácticamente, versus otros pacientes que tú lo ves y te dicen, no, sí, tuve una trombosis, tuve algo, y te lo informan y ellos lo saben. Entonces uno no sabe a veces qué hacer, o sea, como en esos casos, esto se sabe, tenemos que informar, tenemos que derivar, así que muy importante. Falta integración entre los sistemas de salud, ¿verdad? Falta mucha integración, y también yo creo que a nosotros también nos faltaría un poco más conocer un poco más sobre estas plataformas informáticas de registro. Típico que yo voy a ver, no sé, lo voy a ver a ustedes cuando haciendo pasantía y práctica, y llego a las UAPO, y las UAPO lo primero que hacen es mostrarme el sistema de registro y me nombran los nombres de los programas, y yo lo conozco muy poco. Entonces, a lo mejor podríamos aprender un poquito más sobre eso. Lo voy a conversar con la profesora de atención primaria. Sí. O si no, de lo contrario, lo podemos complementar a través de alguna charla, algo donde alguien nos pueda hablar sobre estas plataformas de seguimiento, registro, en los sistemas de salud público. ¿Ok? Muchas gracias, Valentina. Muy buen caso. Gracias. Profesores, estudiantes, que estén muy bien, muy buenas noches. Nos vemos en la semana. Chao, chao. Chao, hasta luego, gracias. Chao, chao.